Como cada jueves vamos a desmitificar las noticias falsas que corrieron por la red y ver de dónde viene, quién las replicó. Para ello están con nosotros Alberto Escorcia y Miguel Elorza, a quienes saludamos con muchísimo gusto. Alberto, Miguel, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Arrancamos, Miguel, contigo. ¿Qué te parece? Y con este tema de las personas que murieron a pesar de que habían recibido la vacuna contra el COVID-19, que vaya que se generaron noticias falsas e incluso de pánico y peligrosas en la red. ¿Cómo estuvo? Bueno, esto surge a partir de una noticia de un medio electrónico. Es interesante porque aquí se puede ver cómo se manejan justamente los titulares en Infodemia, e incluso la ONU, que tiene 7 consejos para luchar contra las noticias falsas, nos dice: lee más allá del título. Está demostrado que la mayoría de las personas no lee más allá del título cuando comparte una nota en Twitter o en Facebook. En ese sentido, por eso Twitter ha dicho, ya leíste la nota, activó como este candado antes de retuitear. Pero la mayoría de la gente no la lee y en ese sentido lo que hace es... Que no es candado, es una recomendación. Es una recomendación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno lee la nota, pues es una explicación. Viene diciendo... cierto número de personas fallecieron después de haber recibido solo la primera dosis antes de los 15 días, refiere a algunas comorbilidades, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno aborda la nota por completo, es un panorama distinto al título de la nota que decía... Te da a entender otra cosa. Sí, porque decía, mueren personas vacunadas de COVID, claro, contra la COVID-19. Entonces, ahí la recomendación, además de que se tiene que hacer un análisis de contenido, contrastar con las fuentes oficiales si de verdad mueren tantos, qué morbilidades tenían, en qué etapa de la posvacunación estaban, por decirlo de alguna manera, también pues no hay que caer en esos titulares. Y también aquí una pregunta que también es reflexión: ¿es ético que los periodistas hagan esto, que los comunicadores inflen un título, una cabeza de nota para que llame la atención, aunque la nota diga otra cosa? Clickbait, ¿no? Exactamente, que es esa técnica para generar clics. Hay un periodista español muy famoso que decía que el tema de los clics está arruinando el periodismo por tener más visitas. Se comparte información pues falsa, y me gustaría entrar al tema de Florencia Serranía. Creo que es un tema que es un ejemplo de como cuando ocurrió la primera muerte por COVID en México, se repitió el mismo caso que vemos en la gráfica. ¿Cómo se propagó este rumor? Que lo empezó el periodista Manuel López San Martín, que es un periodista que te lo encuentras en los lobbies de los hoteles casi todos los días. Entonces, ¿y qué hace ahí? Pues reuniéndose con políticos y reuniéndose con personas, ¿no? Entonces, es un periodismo ya viejísimo que se está mezclando con este fenómeno del clickbait, ¿no? Y de las fake news. Y aquí vemos 3 grandes vicios de que por querer ganar la nota se inventa un rumor y luego Azucena de Milenio repite lo que publicó Manuel San Martín, y en la gráfica no, ya la quitaron, pero ahí se puede ver cómo fue el recorrido de un rumor, se va repitiendo otro periodista, otro periodista y otro periodista, y aparte es amplificado por bots. Entonces vemos un viejo fenómeno del periodismo, que es el periodismo de trascendidos, que es igual a nada, que son chismes, sumado con la propagación artificial de cuentas falsas, y que termina generando un gran rumor y que no se cumple además, y no tienen digamos, como la decencia de disculparse estos periodistas, como ha pasado en otros casos, como cuando habían matado a la primera persona por COVID, si lo recuerdan, hace un año, sí, que era un empresario, Curi. Y se repitió la misma dinámica: trascendidos, columnas, repitió la información, y luego nunca hubo una disculpa o decir nos equivocamos, porque hicimos una fake news del libro, además, ¿no? Que además no importa si se disculpan, generalmente lo que sucede es que de todas maneras un montón de gente se queda con la idea porque no leen luego la disculpa, si es que se da esta. Y si me dejas añadir, Azul, luego se quejan de que los están espiando o atacando cuando realmente no está pasando, ¿no? Porque cometen errores, ¿no? Obviamente están alterando la información pública, por supuesto que van a llamar la atención, ¿no? Pero después que no digan que los están atacando con la su libertad de expresión, cuando hay periodistas en el interior del país que sí están sufriendo ataques por los poderes fácticos, y estos están usando una bandera que se tiene que reservar para casos que realmente existen, ¿no? Distraen, ¿no? Distraen la verdadera necesidad de algunos periodistas que sí están en riesgo a través de estas fake news que ya fueron ahí. Y es lo que da coraje, digo, yo he estado en el mecanismo de protección a periodistas y ver que mucha gente alude a ataques a la libertad de expresión cuando no los hay,
Y cuando pasamos por periodos como con Calderón, que era horrible, o con Peña Nieto, que era terrible, y que ahora pues es una situación distinta, y que tú hayas pasado por algo así, y que esta gente esté haciendo algo por unas fake news, creo que hay que detenernos a pensar, ¿no? Sí, pero además ahí para añadir, por ejemplo, en Infodemia hicimos ya un conteo de las noticias falsas de marzo del 20 a junio del 21. Sí, la primera noticia importante falsa es la del 15 de marzo, ¿no? El primer pues fallecido por COVID-19, que fue en realidad falso. Pero aquí hay que analizar todo el fenómeno, porque empiezan a salir estos periodistas o comunicadores en sus cuentas de Twitter. ¿Y qué pasa? El presidente viene volando, baja. Tenemos en pantalla justamente, ahí curiosamente en abril, 420 noticias falsas, es el mes donde Infodemia encontró más noticias falsas, pero tiene que ver cuando empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuando nos guardamos, cuando decían que le sacaban a las personas el líquido de las rodillas, cuando decían que no fueran a los hospitales porque les iban les iban a inocular el pagaban, virus. ¿no? Por decir que estaban enfermos. Sí, exactamente. Entonces, pero el presidente, regresando a la noticia falsa del primer fallecido, el presidente viene volando, llega a Oaxaca y entonces todos los periodistas, ya venía de regreso a Ciudad de México, todos los periodistas le dicen, ¿qué pasó? Ya se murió una persona, díganos. Y el presidente dice, mañana. Sí. Y la Secretaría de Salud al día siguiente sale a desmentir que este empresario Que había hubiera muerto. fallecido. Fue López Dóriga el que soltó la noticia, si mal no recuerdo, ¿no? Él y... No, Riva Palacio fue. Los dos. Los dos. Sí. Los dos y luego. No eran sincronizados, yo creo. No, incluso atajaron al presidente bajando de un vuelo, si recuerdas. Sí. ¿no? 2 horas después, para buscar su reacción, y el presidente dijo, no sé nada, obviamente no sabía nada porque no había nada, ¿no? Tenemos un minuto, recuérdanos las 7, ya dijiste la primera, principales noticias falsas desde que inició la pandemia. 7 de octubre de 2020 se publica que 40% de la vía del Tren Maya estaba ocupada por barrios y pueblos. El Fondo Nacional de Turismo tiene que salir a desmentir esta noticia y afirma que las reubicaciones son consensuadas y apegadas al marco legal. Un intento, como muchos que ha habido, de boicotear este Tren Maya. 5 de enero de 2021, medios nacionales publican la noticia falsa que el subsecretario Hugo López-Gatell, que ha sido víctima de muchas noticias falsas y desinformación, renunciaba a su cargo por oponerse a la aplicación de la vacuna rusa Sputnik. Ahí tuvimos la suerte de que el doctor Gatell nos declaró a Infodemia que eso era pues falso. Muy bien. El 22 de enero de 2021, una columna de opinión opinó que México se había presentado para acceder al mecanismo COVAX para recibir vacunas gratis. COVAX después dijo que México estaba dentro de las 30 economías más importantes del mundo y que por eso gratis no iban a ser. Ahí intentando boicotear este esfuerzo de tantos miles de millones de pesos que se han invertido para comprar estas vacunas. La Organización Panamericana de la Salud indica, lo que ya he referido. El 29 de abril de este año circula en redes sociales una imagen sobre la presunta casa del presidente López Obrador en California, en Los Ángeles, con un valor de $5 millones, y lo más divertido de esto es que la imagen de la casa pertenece a un videojuego. Bueno. Así es. El 2 de junio, diversas columnas periodísticas afirman que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, va a renunciar. La secretaria lo desmintió, y así. Ahí están. Ahí están. Pues, Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, Gracias, Gracias, querido.